En este tutorial voy a resolver ejercicios de suma y resta de fracciones algebraicas heterogéneas, es decir, fracciones que tienen diferente denominador. Bien, en el primer ejemplo tengo esta operación x sobre 4 más y sobre 3. Entonces, para resolver este tipo de operaciones de suma y resta con fracciones algebraicas, yo te voy a mostrar la forma en la que resuelvo, que se basa en una de las maneras que existen para resolver sumas y restas de fracciones numéricas. Entonces voy a inventarme un pequeño ejemplo. Sea así entonces la operación 1/4 más 2/5, por ejemplo. Bien, ¿cómo se resuelve entonces esta suma de fracciones numéricas? Bien, una de las formas que hay, pues la que yo trabajo en este caso, es la siguiente. Coloco una sola línea de fracción y ahora en el denominador de esta nueva fracción debo colocar lo que correspondería al mínimo común múltiplo entre los denominadores, es decir, entre el 4 y el 5. El mínimo común múltiplo entre el 4 y el 5 es el 20. A continuación, tomo este 20, divido para cada denominador y ese resultado multiplico por el numerador que le corresponde de esa fracción. Es decir, 20 dividido para 4, eso es igual a 5. Y 5 por 1, 5. Signo de suma, pongo aquí el signo de suma. Después, 20 dividido para 5, eso es igual a 4. Y 4 por 2, eso es igual a 8. En el siguiente paso, resuelvo la operación que está en el numerador. Tengo aquí 5 más 8, eso es igual a 13. Y copio el denominador que es 20. Y finalmente analizo si esa fracción se puede simplificar. En este caso no se lo puede hacer y esa sería la solución. Bien, este proceso que te acabo de mostrar aquí con este ejemplo numérico, con fracciones numéricas, es lo mismo que voy a aplicarlo para las fracciones algebraicas. Exactamente el mismo proceso, pero ahora debo tener un poco más de cuidado porque en las fracciones algebraicas, a más de los números, van a aparecer letras. Esa es la diferencia. Entonces, siguiendo el esquema, pongo igual, trazo una sola línea de fracción. Y aquí en el denominador debo calcular el mínimo común múltiplo o el mínimo común denominador entre los denominadores que aparecen en el ejercicio. Y tengo que hacerlo así porque tengo fracciones justamente heterogéneas que tienen diferente denominador. No puedo, por ejemplo, sumar numeradores y sumar denominadores. Cuidado, eso no se puede hacer. Entonces, lo correcto, como siguiendo ese ejemplo, calculo mínimo común múltiplo entre 4 y 3 es 12. Entonces va el 12 en el denominador. Siguiente paso, divido 12 para 4, eso es igual a 3. Y ese 3 tiene que multiplicar al numerador, que en este caso es la x. Entonces pondría así, 3 por x. Simplemente puedo dejar así, 3x. Ya se entiende que es multiplicación. Aquí no necesito paréntesis ni nada por el estilo. A continuación del signo de suma, pongo el signo de suma, repito el proceso. 12 dividido para 3, eso es igual a 4. Pongo aquí el 4. Y este 4 tiene que multiplicar a lo que tenga el numerador de esta fracción, que en este caso es la letra y. Y me queda entonces 4y. El siguiente paso sería ver si puedo trabajar algo en el numerador. Claro, en las fracciones numéricas siempre voy a poder encontrar un resultado más simple porque tengo solo números. Pero en álgebra yo tengo que analizar este polinomio y ver si hay términos semejantes. Solo ahí puedo reducir. En este caso no puedo hacer eso porque tengo un término con la letra X y otro término con la letra Y. Esos no son términos semejantes. Por lo tanto, por lo pronto ya el numerador queda así. El último paso es verificar si esta fracción se puede o no simplificar, porque la respuesta final en lo que son fracciones algebraicas siempre debe indicarse con la fracción simplificada, con la fracción reducida. Ahora recuerda, si tú tienes un polinomio, tienes sumas o restas de por medio, no puedes simplificar nada directamente. Es decir, no puedes, por ejemplo, simplificar 3 con 12. O 4 con 12, eso está mal. Para poder simplificarse necesitan tener factores. Y cuando tienes polinomios, la forma de obtener factores es aplicando procesos de factorización. Entonces vamos a analizar este polinomio 3x más 4y. ¿Se puede factorar?
Si analizamos los casos más importantes, factor común monomio no se puede aplicar. Si tengo ya suma y dos términos, la otra opción podría ser una suma de cubos, que tampoco la puedo aplicar aquí. Entonces, este polinomio ya no se lo puede factorar. Es un polinomio irreducible y por lo tanto, esta es nuestra solución. 3x más 4y, todo esto dividido para 12, es la respuesta de esta suma de fracciones algebraicas. En el segundo ejercicio voy a resolver ahora la resta de estas fracciones, x sobre y menos y sobre x. Algunos detalles a tomar en cuenta. Tú no puedes simplificar, por ejemplo, esta x con esta x solo porque aparece una en el numerador y otra en el denominador. O algo parecido con la letra y. Eso tú lo podrías hacer únicamente si tienes una operación de multiplicación de fracciones. Pero si tienes una suma o una resta, eso no se puede hacer. Así como tampoco puedes restar o sumar dependiendo de lo que aparezca en el ejercicio. No puedes sumar directamente numeradores y sumar o restar directamente denominadores. No, esos no son procesos correctos. ¿Cómo es la forma entonces adecuada de resolver este tipo de operaciones? Entonces, siguiendo el ejemplo que te expuse anteriormente, pongo el igual y trazo una sola línea de fracción. Y como tengo diferentes denominadores, entonces lo que necesito calcular es el mínimo común múltiplo entre estos denominadores, entre la y la x, y ese mínimo va acá en el denominador de esta nueva fracción. Bien, recordemos la norma de cálculo de un mínimo común múltiplo, en este caso de monomios, porque lo que tengo aquí son simplemente monomios. Bien, la norma nos indica calcular primero el mínimo común múltiplo de los coeficientes. Para ambos casos el coeficiente es 1 y el mínimo común múltiplo pues sería 1, que no requiero escribirlo. Ahora voy con la parte literal. La norma que nos indica, van todas las letras, se repitan o no se repitan, y si se repiten se las escribe una sola vez con el mayor exponente. En este caso tengo dos letras, la y la x, por lo tanto las dos letras deben ir en el mínimo común múltiplo. Y si las ordeno en forma alfabética, entonces tendría esto, xy, se entiende que es x por y. Y entonces este es el mínimo común múltiplo que viene a ser el denominador de la nueva fracción con la que voy a trabajar. Bien, ¿cuál es el siguiente paso? Recordando entonces el modelo que te estoy explicando, que es con el que yo trabajo y que no es la única forma de resolver ejercicios, pero es lo que a mí me gusta hacer. Entonces, este mínimo tengo que dividirlo para este denominador. ¿Ya? Voy a sacar aparte esas operaciones para que tú te puedas guiar. Normalmente eso se lo hace mentalmente, pero hasta que vayas dominando el tema y si tienes un poquito de dificultad, escribe esas operaciones. A ver, tomo el mínimo x por y divido para el denominador que es y. Mira, esto de aquí es una división de monomios o lo puedes ver también como una simplificación de fracciones algebraicas, en donde aquí esta y con esta y se simplifican. Recuerda que la simplificación da resultado 1 y por lo tanto aquí lo que me queda es la x. Esa x, le voy a poner aquí en verde, la coloco en el numerador. Pero recuerda que ese resultado tengo que multiplicar por el numerador de esta fracción. Y en el numerador de aquí también tengo x, entonces me quedaría x por x. Perfecto, continúo. Aquí tengo signo de resta, pongo el signo de resta. Y ahora tomo nuevamente el mínimo común denominador, que es xy. Y ahora esto tengo que dividir para este denominador, el denominador de la segunda fracción, que en este caso es x. Si resolvemos esta división, o vamos a simplificar esta fracción, como tú lo quieras ver, al final esta x y esta x se simplifican. Recuerda que la simplificación da como resultado 1, y como queda simplemente la y, entonces esa es la respuesta de esa simplificación o de esa división. Esa y la coloco aquí. Y este resultado tengo que multiplicar por el numerador de esta fracción, porque con este estoy trabajando. Y el numerador es y. Entonces quedaría aquí y por y. Listo, ya tengo entonces el proceso. El siguiente paso, ¿en qué consiste?
trabajar el numerador. En este punto del ejercicio tú no puedes simplificar nada. No puedes, por ejemplo, simplificar alguna de estas x con esta x o alguna de esta y con esta y. No. ¿Por qué no puedes hacer eso? Porque tienes una resta de promedio. Y mientras tengas sumas o restas, no puedes hacer ningún proceso de simplificación. Recuerda que la simplificación solo se la hace cuando tienes factores. Entonces, me fijo en el numerador. ¿Qué tengo aquí? Productos, multiplicaciones, x por x. Eso es igual a x al cuadrado. Menos y por y. Eso es igual a y al cuadrado. El denominador se mantiene, que es xy. Se entiende que es x por y. Listo, ya tengo esta fracción, analizo el numerador. He resuelto las multiplicaciones y ahora analizo si hay términos semejantes. En este caso no hay términos semejantes, por lo tanto el siguiente paso es analizar si puedo simplificar esta fracción. Una vez más, como tengo aquí una resta, no puedo simplificar nada. No puedo simplificar, por ejemplo, x cuadrado con x o y cuadrado con y. No se puede hacer eso. Lo que necesito es factorar el polinomio, porque el monomio pues ya no se puede hacer nada. El polinomio tengo que analizar si se puede o no factorar. Y si analizo, este polinomio sí se puede factorar aplicando diferencia de cuadrados. Entonces pongo igual, trazo la línea de fracción, realizo la factorización de este binomio. X al cuadrado menos y cuadrado equivale al producto de x más y por x menos y. ¿Sí? Aplicando entonces diferencia de cuadrados. Tienes que saber aquí ya los procesos de factorización. ¿Sí? Aplico esto porque tengo dos términos, tengo una resta y puedo calcular raíces cuadradas exactas. ¿Sí? La raíz del término positivo va primero, en un paréntesis va la suma, en el otro va la resta y después va la raíz cuadrada del otro término. Bien, y pongo aquí el denominador x por y. Y ahora analizo. ¿Puedo simplificar algo en esta fracción? Mira, a pesar de que pude factorar, pero realmente esto no me ayuda a simplificar esta fracción, porque para poder simplificar algo debo tener exactamente lo mismo en el numerador y en el denominador. Y fíjate que en el numerador tengo polinomios, estos factores contienen polinomios, x más y el 1, x menos y el otro, pero en el denominador tengo un monomio, xy, por lo tanto no puedo simplificar. Así que ya sea esta o esta de acá, ambas respuestas son válidas para este ejercicio ya que no se puede simplificar más la fracción. Así hayamos podido hacer la factorización, no hemos logrado nada más. Entonces cualquiera de las dos soluciones es válida. En el tercer ejercicio voy a resolver la suma de las fracciones 7 sobre 12x más 3 sobre 4x. Entonces, como los denominadores son diferentes, hay que calcular un mínimo común múltiplo. Y entonces yo resuelvo de la siguiente manera. Pongo el igual, trazo una sola línea de fracción y entonces debo calcular el mínimo común múltiplo entre 12x y 4x. Como son monomios, entonces la norma, ¿qué es lo que nos indica? Primero debo calcular el mínimo común múltiplo entre los coeficientes, es decir, entre 12 y 4. El mínimo común múltiplo es 12. Recuerda que si tienes un poco de dificultad en calcular el mínimo común múltiplo en forma directa, apóyate con la tabla de descomposición en factores primos. Y ahora no me debo olvidar de la parte literal. Podemos ver aquí que hay la presencia de la misma letra, que es la x, que tendría el mismo exponente, que es 1. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo es así. 12x es el nuevo monomio. Bien, obtenido entonces el mínimo común múltiplo o mínimo común denominador, el siguiente paso consiste en dividir este mínimo para cada denominador y ese resultado multiplicar por el numerador. Lo mismo que te indiqué al principio con las fracciones numéricas. Entonces, mira, voy a sacar aparte esta operación. Tomo el mínimo común denominador, que es 12x. Esto tengo que dividir para este primer denominador, que es 12x. ¿Qué puedes observar en este caso? Tanto el numerador como el denominador son exactamente iguales. Por lo tanto, se simplificarían. La simplificación da como resultado 1 y 1 dividido para 1, pues simplemente es 1.
Bueno, voy a poner este 1 aquí para que recuerdes el proceso. Y este 1 tiene que multiplicar al numerador, que en este caso es el 7. Lo voy a poner así, 1 por 7. Bien. Después tengo más. Ahora, nuevamente tomo el mínimo común múltiplo, ¿sí? Un mínimo común denominador que es 12x. Y ahora esto divido para el otro denominador que es 4x. Bueno, aquí ya no son iguales, entonces vamos a simplificar esa fracción. Repito, esto tú lo puedes ver como una división de monomios o como una simplificación de fracciones algebraicas. Entonces vamos a simplificar primero entre el 12 y el 4. La cuarta de 4, 1, la cuarta de 12, 3. ¿Y qué pasa con la letra X? Como es exactamente la misma en el numerador y denominador, se simplifica, esto nos da como resultado 1. Entonces lo único que nos queda como respuesta es el 3. Entonces ese 3 lo coloco aquí. ¿Y esto qué multiplica qué? Al numerador de esta fracción, que en este caso es el 3. Bien. Bueno, aquí estoy detallando un poquito este proceso para que tú recuerdes los pasos que hay que seguir cuando resuelves cualquier suma o resta de fracciones algebraicas. Las letras pueden estar en el numerador, en el denominador o en ambos, pero el proceso que se sigue es el mismo. Bueno, resolviendo aquí las multiplicaciones, ¿verdad? Es lo que se tiene que resolver primero. 1 por 7 es igual a 7, más 3 por 3, eso es igual a 9. Y esto sobre 12x. Fácilmente nos damos cuenta que en el numerador puedo resolver esta operación. 7 más 9, cuyo resultado es entonces 16. Y el denominador sigue siendo 12x. El siguiente paso es verificar si esta fracción se puede o no simplificar. Como tengo únicamente monomios, no necesito aplicar ningún proceso de factorización. Y puedo simplificar entonces entre el 16 y el 12. Eso sí es posible realizar la simplificación en forma directa. ¿Por qué? Porque aquí en el denominador pues tengo una multiplicación. 12x significa 12 por x. Entonces puedo calcular la cuarta. La cuarta de 16 es 4 y la cuarta de 12 es 3. Y ya no puedo hacer absolutamente nada más, no puedo simplificar más. Y con esto estoy llegando a la respuesta final del ejercicio, que sería la siguiente. En el numerador está quedando este 4, no tengo con qué multiplicarlo, entonces pongo el 4, mientras que en el denominador tendré el producto 3 por x, que simplemente lo coloco así, 3x. Y esta fracción 4 sobre 3x es la respuesta para esta suma de fracciones algebraicas. En el cuarto ejercicio voy a resolver la resta de fracciones 5 sobre 2y al cuadrado menos 2 sobre 3y a la cuarta. Entonces puedes darte cuenta que los denominadores son diferentes, por eso trabajamos con fracciones heterogéneas y por ello debemos apoyarnos en el cálculo del mínimo común múltiplo de los denominadores. Entonces, una vez más, lo que yo hago es trazar una sola línea de fracción y aquí en el denominador entonces debo calcular el mínimo común múltiplo de estos dos monomios, entre 2y al cuadrado y 3y a la cuarta. Como son monomios, no necesito factorar, sino aplicar únicamente la norma. ¿Qué nos dice esa norma? Primero, calcular el mínimo común múltiplo de los coeficientes, es decir, entre el 2 y el 3. El mínimo común múltiplo es 6. Y ahora analizo la parte literal o las letras. Veo que se repite la letra Y, es la única letra que está presente. Por lo tanto, en el mínimo común múltiplo debo escribir la letra Y. Pero como hay diferentes exponentes, recuerda que en el mínimo común múltiplo se toma el mayor exponente. Si tengo exponente 2 y tengo exponente 4, entonces el mayor es el 4. Y este monomio 6y a la cuarta es el mínimo común múltiplo de estos denominadores. Bien, obtenido el mínimo común múltiplo, el siguiente paso es dividir el mínimo que acabamos de encontrar para cada denominador y ese resultado multiplicar por el numerador. Este paso, que es uno de los más complicaditos, tal vez lo voy a sacar aparte para que lo tengas muy claro. Entonces tomo el mínimo común denominador, 6y a la cuarta, y esto tengo que dividir para el primer denominador, que es 2y al cuadrado.
Bien, hay que resolver esta operación. Recuerda, tú puedes ver esto como una división de monomios o como una simplificación de fracciones algebraicas, que viene a ser lo mismo. Entonces, puedo simplificar entre el 6 y el 2. La mitad de 2, 1, la mitad de 6, 3. Ahora, tengo la letra Y. Recuerda que en todos estos ejercicios solo trabajamos con exponentes positivos. Entonces, recuerda que siempre tienes que ver dónde está el mayor exponente. Aquí se aplicaría división de potencias de la misma base. Entonces, mantengo la base y resto exponentes. Entonces, a ver, vamos a poniendo ya la respuesta final. Tengo este 3, lo pongo aquí de una vez. Con respecto a la letra Y, escribo la letra Y. Y ahora resto los exponentes. 4 menos 2, 2. Y ese es el resultado entonces, 3y al cuadrado. Este resultado lo coloco aquí, 3y al cuadrado. Y esto que multiplica al numerador. Y el numerador de esta fracción es el 5. ¿Sí? Por lo pronto le voy a dejar así. Después, menos. Nuevamente tomo el mínimo común denominador, 6y a la cuarta. Esto divido para este denominador, 3y a la cuarta. ¿Sí? A primera vista, ¿qué es lo que puedes notar? Que la parte literal es exactamente igual. Y a la cuarta para y a la cuarta, entonces se simplificaría. El resultado de y es 1. Es decir, que ya no aparece la letra y en la respuesta. Y simplemente tengo que simplificar entre el 6 y el 3. O dividir 6 para 3. Tercera de 3, 1. Tercera de 6, 2. Entonces la respuesta aquí simplemente es 2. Ese 2 lo escribo aquí. Y esto que multiplica al numerador de esta fracción, que en este caso es el 2. ¿Sí? Así entonces es como se realiza el proceso de suma o resta de fracciones con este método. Bueno, el siguiente paso, ¿cuál es entonces? Trazada la línea de fracción, analizo el numerador. Aquí tengo multiplicaciones o productos que los voy a resolver. Al multiplicar 3y al cuadrado por 5, multiplico los coeficientes. 3 por 5 es 15. Y no me olvido la parte literal, 15y al cuadrado. Menos 2 por 2 es 4. Todo esto dividido para 6y a la cuarta. Tendría hasta ahí entonces el proceso. Reviso si en el numerador hay términos semejantes. No los hay porque tengo este término que tiene la letra Y. Este término solo es numérico, entonces no hay términos semejantes. Lo siguiente entonces, analizar si puedo simplificar esta fracción. Toma en cuenta que como hay una resta de por medio, no puedes simplificar nada. Es decir, no puedes, por ejemplo, simplificar y al cuadrado con y a la cuarta. No se puede hacer eso. Tampoco los números, qué sé yo, el 15 con el 6 o el 4 con el 6. No, no se puede hacer eso porque tienes de por medio una resta. Si quieres simplificar o intentar hacer la simplificación, hay que factorar o habría que factorar el numerador. Vamos a analizar si es posible. Factor como un monomio no puedo aplicar. Si tengo dos términos, una resta, podría tomar en cuenta diferencia de cuadrados o diferencia de cubos. Veamos si es posible calcular raíces exactas, porque estamos trabajando dentro del conjunto de números racionales. A ver, raíz cuadrada, no puedo calcular la raíz cuadrada exacta de 15. Eso me complica el proceso de aplicación de diferencia de cuadrados. Y raíces cúbicas, no es posible calcular raíces cúbicas exactas. ¿Qué significa eso? Que este polinomio no se puede factorar, ¿sí? Es un polinomio irreducible y por lo tanto, como ya no se puede hacer factorización, significa que esta fracción ya no la puedo simplificar más. Esta es la forma final y por lo tanto esta es la respuesta para el ejercicio. En el quinto ejercicio voy a resolver esta operación combinada de suma y resta de fracciones algebraicas. X sobre 5 menos 3x sobre 10 más 4x sobre 15. Bien, en algunas situaciones puede darse el caso que dentro de una misma fracción se pueda realizar una simplificación previa a todo el proceso de la resolución del ejercicio. Pero si vemos aquí no se da ese caso porque, por ejemplo, analizando la parte numérica, 3 y 10 no puedo simplificar, 4 con 15 tampoco puedo simplificar.
Pero, repito, tienes que analizar esa posibilidad en algún ejercicio que se pueda realmente realizar esa simplificación previa. Pero bueno, como no se pudo hacer eso, vamos a continuar con el proceso que he venido explicando. Trazo una sola línea de fracción, una sola. Y ahora, en el denominador de esta fracción, debo colocar el mínimo común múltiplo entre los denominadores, es decir, entre el 5, entre el 10 y el 15. En este caso, el mínimo común múltiplo es el 30. Repito, si no puedes calcular en forma directa el mínimo común múltiplo, apóyate con la tabla de descomposición de factores primos. Bien, entonces, como tengo un valor numérico, no voy a sacar aparte la operación, sino que lo voy a hacer mentalmente. Entonces, este 30 divido para 5, el resultado es 6. Y ese 6 multiplico por el numerador, entonces me queda aquí 6 por x, que se lee ahí 6x. Menos, sí, porque tengo aquí menos. Ahora, 30 dividido para 10, eso es igual a 3. Entonces pongo el 3 y esto que multiplica a 3x. Entonces puedo utilizar un paréntesis para indicar ahí la multiplicación. 3 por 3x. Y más. Para la última parte tengo que dividir. 30 dividido para 15, eso es igual a 2. Coloco aquí el 2. Y esto que multiplica el numerador, entre paréntesis pongo 4x. Para indicar la multiplicación tú puedes ocupar cualquier simbología que sea de multiplicación. Yo aquí he ocupado paréntesis, puedes ocupar el punto, lo que tú quieras, pero lo importante es que se entienda que hay una multiplicación. Bien, ¿cuál es el siguiente paso entonces? Trabajar el numerador. Debo resolver esas multiplicaciones que dejamos expresadas aquí. No puedo simplificar nada, por ejemplo. Aquí 6 con 30 no puedo simplificar, no es lo correcto. Entonces, en el numerador me va quedando 6x menos 3 por 3x, sería 3 por 3, 9x. Y finalmente más 2 por 4x, 2 por 4, 8x, nada más. El denominador sigue siendo 30. Bien, ¿qué es lo que pasa a nivel del numerador? Si te das cuenta, tenemos términos semejantes, ya que todos los términos tienen la misma parte literal, la letra X. Por lo tanto, puedo reducir los términos semejantes aplicando simplemente operaciones de suma y resta. Entonces, por ejemplo, aquí 6 menos 9, eso es igual a menos 3. Y menos 3 más 8, eso es igual a 5 positivo. Es decir, que en el numerador simplemente me queda 5x. El denominador sigue siendo el 30. Ya he llegado a esta fracción a partir de la cual solo puedo analizar si se puede simplificar la fracción. Como puedes ver, tengo monomios tanto en el numerador como en el denominador. Y como tengo producto, aquí 5 por x, sí puedo simplificar en forma directa. Y lo puedo hacer entre el 5 y el 30, calculando la quinta. La quinta de 5 es 1 y la quinta de 30 es 6. No puedo simplificar nada más, por lo tanto, ¿cómo va quedando nuestra solución? Mira, en el numerador me quedaría 1 por x, que simplemente es x, y en el denominador está quedando el 6, entonces escribo el 6 en el denominador y esta fracción, x sobre 6, es la respuesta para este ejercicio.